Muy bien, saludo apreciados lectores. Continuamos en nuestra entrevista con Alexis Díaz Pimienta y nos acompaña aquí el director de nuestra revista, Juan Manuel Zuluaga. En el primer segmento, Gloria, que ya no nos va a acompañar en esta parte, hacía la siguiente pregunta, y es que si el don del repentismo es un don o es una habilidad. El repentista nace, el repentista se hace, es una habilidad, es un don. ¿Qué piensas, Alexis? Bueno, esto es una pregunta que me persigue hace muchos años, en todas partes y en todos los foros académicos, artísticos. Es una pregunta pertinente, porque en torno al repentismo hay un gran misterio. Yo, por supuesto, dirijo escuelas de repentismo, he fundado una cátedra de enseñanza de la improvisación, tengo una academia de enseñanza del repentismo. Hace muchos años, más de 30 años me dedico a la enseñanza de la improvisación, por lo tanto, mi respuesta está clara, sí se aprende a improvisar. Yo aprendí de mi padre y he enseñado a miles, no exagero, a miles de niños, jóvenes, adultos de todas las edades y de todos los países a improvisar. Eh, Hay un concepto romántico en torno a la donosura y al innatismo que ha permeado a la improvisación y que la ha encorsetado durante siglos, y el siglo XX todavía sigue teniendo muchos predicadores, pero yo he demostrado a través de mis metodologías y a través de las enseñanzas arregladas en mis cursos, y otros colegas que han seguido esos pasos, han demostrado que se puede aprender a improvisar, de que no es un don divino, de que no es que te tocan con una varita mágica y ya tú eres repentista y tu vecino no, o tu hermano no, sino que hay unas técnicas, hay unas reglas, hay una gramática, hay una estética, como todas las artes, y esa estética, esa gramática, esas leyes, se puede aprender, se puede transmitir, y se aprende y se transmite. Cuando yo comencé con las escuelas de repentismo hace 20 años en España y luego en Cuba, al principio muchos colegas se negaban, decían, no, es imposible. Esos colegas actualmente son profesores de repentismo en las escuelas que pertenecen a mi proyecto de talleres de repentismo en Cuba. Por lo tanto, la respuesta, Gloria, es esa. Sí se puede aprender, no es un don divino, lo que pasa es que, mira, voy a ir un poco más a la esencia del conflicto. El conflicto es terminológico y es teórico, más que práctico. Cuando alguien, sea un repentista o sea un teórico, dice que no, que el repentismo se aprende, se nace con ello, olvida algo que yo tengo secuenciado y estudiado y publicado en mis libros, que es el método mimético tradicional. Cuando un niño, una niña, se acerca a un practicante de la improvisación, ya sea un trovador paisa, o sea un payador chileno, o sea un repentista cubano, y ese payador, repentista o trovador está continuamente improvisando delante de él o delante de ella, y tienen 5 años, 6 años, 7 años, le está enseñando un método, está aplicando un método de enseñanza. El niño aprende a repetir moldes, aprende siguiendo unas pautas prosódicas, rítmicas, estróficas, aunque ese señor no se llame a sí mismo profesor ni maestro, ni tenga un título de pedagogo, está ejerciendo como pedagogo y por lo tanto hay un método de enseñanza. Todos nosotros, yo nací y en el repentismo, ya digo, a los 5 años ya improvisaba en radio y televisión, pero a mí no me tocó una varita mágica y me dijo, tú a los 5 años puedes improvisar. Yo tenía a mi padre que era repentista en casa, y en mi casa se juntaban los mejores repentistas de Cuba a hablar en verso todos los fines de semana, y yo crecí en ese ambiente de poesía clásica, de poesía del siglo de oro. Y entonces yo lo que he hecho con mi método, que se llama el método Pimienta para la enseñanza de la improvisación, que es la base teórica de todas las escuelas de repentismo que hay en Cuba y se ha extendido por América Latina, y ahora mismo hay escuelas en Puerto Rico, en Venezuela, en Colombia, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en España, que utilizan muchos de los juegos y ejercicios que yo he creado de ese método. Yo lo que hice fue actualizar el método mimético tradicional y añadirle, a partir de, por supuesto, de cánones pedagógicos contemporáneos, recursos y herramientas
que facilitaran el proceso de aprendizaje y que acortaran el tiempo de aprendizaje. Entonces, mi respuesta, Gloria, es sí, se puede aprender a improvisar. Está más que probado ya. En mi cátedra cumple 20 años este año. Estamos celebrando los 20 años de la cátedra de poesía improvisada en Cuba. 22 años de la Escuela Experimental de Trobo en la Alpujarra, que yo fundé y dirigí en Andalucía en el año 98. Y hace más de 10 años que hay escuelas de improvisación en muchos países latinoamericanos que están enseñando a los niños a improvisar en verso. O sea, ya no hay que esperar que un niño por generación espontánea imite a un practicante cercano y que parezca que tiene un don divino, sino que lo que antes tardaban 10 años en aprender, lo pueden aprender en 10 meses y terminar improvisando de la misma manera que se aprende a bailar en las escuelas de danza, a pintar en los conservatorios, a tocar instrumentos. Es un arte como otro arte cualquiera y se puede enseñar y se puede aprender. Una Sí, sí, dos sin preguntas. duda. Oh, sí, Juan, dale, dale. No, sí, que decía pues que sin duda la experiencia no se improvisa y eso pues es evidente. Bueno, no sé si tu método existe publicado, el método que tú mencionas Sí, bueno, no solamente es mi libro más, es mi libro más buscado ahora mismo. El método Pimienta para la enseñanza de la improvisación es el libro más buscado, más que mis novelas y más que mis poemarios, es el libro que más demanda a la gente. Y se ha creado todo un movimiento de enseñanza de la improvisación en toda América Latina, te digo, desde Puerto Rico hasta Brasil. O sea, muchos de las páginas de mi libro del método Pimienta han sido traducidas a portugués y hay una escuela de repentismo en Brasil que enseña a improvisar a los niños a partir del método Pimienta. Y curioso porque la métrica portuguesa tiene sus diferencias con la española, entonces hacer la adaptación también. Pero la esencia de la improvisación es la misma. Ah, bueno, la improvisación sí, la métrica es la que puede cambiar, porque para pero ellos... la métrica cambia simplemente a nivel de nomenclatura, ¿eh? No te creas que es tan variante, no es que es tan variable. Bueno, lo que nosotros llamamos octosílabo, ellos lo llaman heptasílabo, pero a nivel de estructura fónica es lo mismo. Entonces, es muy adaptable. Sí, al fin y al cabo son artes para ser escuchados, porque eso no fue pensado originalmente para ser escrito, claro. Es un acto oral, por eso mi academia se llama oralitura y por eso todo lo que yo defiendo son las estructuras del arte oral. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ustedes son dos amigos, dos personas que vienen del mundo de la literatura escrita, como yo, pero yo tengo un pie en la escrita y otro pie en la oral. Y llevo muchos años potenciando y diferenciando y legitimando la literatura oral como una literatura propia, no hermana menor de la escritura, no adyacencia estética. Por lo tanto, hablo de oralitura de la misma manera que hablamos de literatura. Y a partir de ahí podríamos estar hablando durante horas de ese tema que me apasiona mucho. Pero he logrado nuclear en torno a este concepto a muchos practicantes y estudiosos de la oralidad en general y de la oralidad poética en particular y de la improvisación poética. Claro, entonces, dime. Sí, no, es que sin duda las artes de las letras son artes que tienen mucho que ver con la oralidad. Y fíjate que, por ejemplo, lo que te preguntaba yo ahorita, de la relación que tú tienes con algunos artistas que te buscan o te consultan para la creación de sus letras, ¿no? Por ahí incluso veía que en tu canal de YouTube tienes un video conjunto con Drexler, ¿no? Con Alex Drexler. Entonces, ¿cómo es esa relación tuya con esta parte del mundo de las artes? Juan Manuel. Es una pregunta que yo tenía frente a eso, dos preguntas frente a artistas. Por ejemplo, tú has compartido escenario con Silvio Rodríguez, con Omar Portuondo, con el mismo Jorge Drexler, que lo acaba de mencionar Juan Andrés, y Joaquín Sabina. Y hace poco, pues quería hablar como de cómo ha sido esa experiencia de participar pues, junto a estos artistas, que son bastante reconocidos. Y la otra pregunta que se me viene a la cabeza es que hace poco le escuché en un en vivo a Juanes, el artista de nosotros, paisa, pues bastante conocido, que estaba impactado con la literatura tuya y con el repentismo tuyo y con todo en general, que él te consideraba uno de los escritores más talentosos que ha conocido en los últimos años. Entonces quería como escuchar tu opinión y tu percepción frente a ese tipo de opiniones de un artista como Juanes, por ejemplo.
Bueno, mira, yo he tenido la suerte de que tanto, bueno, Juanes ha sido el último que ha llegado estuvimos un mes trabajando juntos, estuvo alumno mío, yo estuve dando clases para letras de canciones, hemos hecho, en su próximo disco habrá al menos 4 o 5 canciones hechas conmigo en décimas, ha descubierto la décima, se ha enamorado de la décima, como le pasó a Drexler, como le ha pasado a casi todos, a Sabina, a Silvio, a todos los grandes cantautores. Yo creo que los cantautores son personas mucho menos prejuiciadas que los escritores. Son gente más abierta, son gente con los músicos en general y los actores, la gente de teatro. Yo creo que la literatura escrita genera en nosotros los escritores una efervescencia egotiva, muy, por decirlo de una manera linda, muy tremenda, ¿no? Y genera unos egos muy efervescentes a su vez, que nos alejan de la realidad. Yo creo que los cantautores, está ocurriendo un fenómeno muy lindo. Mientras los poetas y escritores del siglo XXI y del XX cada vez intentan y se alejan más de la literatura clásica, de la poesía clásica, los poetas orales, los oralitores, y entre ellos entran los cantautores y los cantantes y los letristas de canciones, la están descubriendo ahora, quizás con siglos de retraso, pero están descubriendo la magia del soneto, de la décima, de la quintilla, de la isometría, de la consonancia. Están descubriendo todo un universo, todo un mundo que antiguamente les quedaba lejos o les quedaba como una adyacencia. Creo que la escuela ha hecho mucho daño, ha alejado, en vez de acercar la poesía, ha alejado la poesía de los estudiantes. La manera en que se enseña la poesía a veces es lamentable, la manera en que se intenta acercar entonces, he tenido la suerte de que muchos grandes artistas, gente con, no sé, con una trayectoria impresionante, creo que no se acercan a Alexis Díaz Pimienta, creo que se acercan a través de mí a los grandes clásicos de la literatura. Se acercan a través de mí a deudas que tienen consigo mismos, se acercan a un mundo que se les ha vedado, que se les ha quedado lejos, y lo han descubierto, lo han redescubierto a través de la improvisación y a través de la décima. Entonces, el primer gran abanderado de eso fue Drexler, o sea, Drexler y yo somos amigos hace muchos años, y no es que tengamos un acercamiento, que hemos hecho no sé cuántos conciertos juntos y yo he estado invitado a sus conciertos y él ha participado en muchas de mis aventuras. Y el último fue Juanes, entre uno y otro. Silvio Rodríguez fue el primer gran artista que me invitó a hacer una gira con él, no sé, y Joaquín Sabina ha sido quizás el último de ese nivelazo que me ha invitado a compartir escenario. Pero yo siempre digo que no es un triunfo de Alexis Díaz Pimienta ni que es un acercamiento a mí. Yo creo que es un redescubrimiento de la poesía clásica, de la literatura del siglo de oro y de su actualidad. La décima es un tesoro entrañable. La oralidad y la improvisación es un ejercicio de arte oral que ha estado sesgado, minusvalorado por la academia y por los escritores de la escrituridad. Entonces, la filología de lo escrito, como decía el gran hispanista canadiense Paul Sumter, ha hecho mucho daño para que descubramos la belleza y la grandeza de los grandes poetas orales. Entonces yo llevo mi particular cruzada, que es demostrar, y espero que algún día lo logre, demostrar que tanto valor tiene literariamente una buena canción como un buen poema. Y que hay tal cantidad de malos poemas escritos como de malas canciones cantadas. O sea, esa comparación entre esto está escrito, esto es literatura, esto es bueno, y esto es cantado, esto es improvisado, esto es malo, es absolutamente una dicotomía falsa y es absolutamente una relación jerárquica inoperante, ¿no? Si hablamos en proporción, realmente existe más malo que poesía improvisada mala, porque la poesía improvisada se la lleva el viento y lo que se rescata
es, hablando de la improvisación, y ya no quiero hablar de la canción, donde hay verdaderamente hay verdaderos tesoros en la canción. Entonces, por lo tanto, la literatura oral en general, desde el romancero tradicional hasta la canción de autor, pasando por la canción pop, e incluyendo incluso en ello la canción bailable, porque yo me quito el sombrero ante los grandes poemas de Juan Luis Guerra o los grandes poemas de Rubén Blades, donde tú bailas pero piensas y reaccionas. Toda esa literatura oral es una pena que esté desaprovechada a nivel académico, a nivel crítico, a nivel estético, y que sin embargo estemos ponderando mucha pseudo literatura o literatura que no tiene tanto valor simplemente porque está escrita en soporte papel, en soporte literario escritural. Entonces, yo creo que el siglo XXI es el siglo de la dualidad, el siglo en el que la oralitura, por una parte, la literatura oral, con todas sus partes y sus renglones, y la literatura escrita tendrán un periodo de convivencia maravilloso en el que no habrá una relación imperial de una sobre otra. Lo que ha habido durante los últimos siglos es una relación imperial. La literatura escrita ha desterrado ha sido no solamente cainita, ha sido matricida, parricida, ha intentado matar durante siglos a su madre, que es la literatura oral, y la ha olvidado, la ha tenido sepultada bajo mirada así sobre el hombro, sí, 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 yo te quiero, pero lejos, ¿no? Yo creo que ha llegado el momento de que nos acerquemos con mucho respeto a los oralitores. Alexis, ¿qué proyectos tienes a futuro en el campo de la novela, en la poesía? Hablemos un poco de eso. ¿Qué proyectos tienes a futuro? Más que a futuro, a presente. Estoy Okay. continuamente, bueno, tengo mucha literatura ya escrita y sigo escribiendo mucho, novelas, cuentos, ensayos. Ahora sale mi nuevo libro de ensayo en México que ganó el premio Margit Frank, que es un libro sobre la improvisación de décimas, se llama La improvisación de décimas, de la gravitación léxica al resultado final. Es un ensayo, ganó el premio Margit Frank, que es uno de los premios más importantes del género, si no es el más importante. Salen ahora varios libros míos, reediciones de mis novelas. La traducción de Prisionero del Agua sale en Italia. Se están traduciendo al italiano también mi novela Maldita Danza, Salvador Colomón y El Huracán Anónimo. Y tengo literatura infantil para muchísimas. Ahora mismo estamos enfrascados en la producción de dibujos animados de mi personaje infantil más querido y más conocido, que es Chamaquili, el niño poeta. Un libro que se han editado 10 ediciones en Cuba, 2 en España, y que tiene ya un público muy fiel al personaje, y ahora se están haciendo dibujos animados. Estoy muy metido en el mundo de la canción y en el mundo de la poesía, bueno, en todo. O sea, se estrena una obra de teatro en verso que se llama La indignación de las mariposas, que es una obra, un musical en verso ecológico, de denuncia de lo que ha pasado con el planeta y de concienciación del cambio climático. ¿Qué más? Sale en España mi nuevo libro de poesía que se llama Poemas de Amor Zoológico, editado por la editorial Noviembre en Madrid. Bueno, sería muy largo de contar, pero ahí estamos. No paro. Por eso yo nunca hablo de futuro, yo siempre hablo de presente porque yo estoy continuamente escribiendo. Mi gran pasión ahora mismo es la Academia de Oralitura, donde damos cursos de todas las artes orales. Ahora mismo tenemos un curso de poesía y matemática, de soneto y la canción, la décima y la canción, repentismo, o sea, todo eso. Porque sigo llevando y llevaré, creo, mientras pueda, las 2 líneas de mi trabajo. La literatura escrita, por una parte, con mi novelística, mi cuentística y mi poesía, y por otra parte, la literatura oral, con el repentismo como bandera, pero con todas las artes orales como adyacencia. Alexis, ¿qué opinión te merece, pues un cambio brusco de tema, pero qué opinión te merece la literatura colombiana contemporánea en general? Pues, ¿te gusta la literatura colombiana? ¿Qué piensas de ella? Yo creo que Colombia en general es el reino
para mí es una opinión muy personal. Colombia es el reino de la palabra, el reino de la palabra viva. Yo he visto a muy pocos habitantes de la lengua española hablar y escribir como hablan y escriben los colombianos. Y no estoy hablando de García Márquez, no estoy hablando de Álvaro Mutis, no estoy hablando estoy hablando en general. Ustedes tienen una relación con el idioma que es muy rico, que es muy fresco, que es muy dinámico, y da como resultado eso, da grandes escritores, da grandes hacedores de narración oral, o sea, no conozco a narradores orales con tanta gracia y con tanta fuerza y con tanto nivel de comunicación como los narradores orales colombianos. Eh, la literatura colombiana es riquísima, tanto su poesía como su narrativa. El cine colombiano también creo que no es tan conocido, pero que también es un emporio por descubrir. Por lo tanto, te digo, yo soy un gran amante de la literatura y de la poesía y de la narrativa latinoamericana en general, pero con la colombiana en particular me sorprende y me emociona mucho su relación con el lenguaje. Los colombianos son unos, en general, yo soy muy conocedor de la literatura y del habla paisa, que es lo que más conozco, Medellín, pero también soy un gran conocedor, un gran amante del habla colombiana en general. Creo que hablan un español, está lleno de dulcificantes, de edulcorantes, que florece y da gusto oírlos y da gusto leerlos, ¿no? Por citarte, no sé, no me gusta citar nunca porque dejaría fuera a muchos amigos y colegas, no voy a decir nombres, pero podría citarte varios de los grandes narradores y los grandes poetas colombianos que me fascinan, más allá de los grandes nombres conocidos. Precisamente sobre eso, ¿cuál es tu opinión en este momento sobre la situación actual de la novela y de la poesía en la Cuba contemporánea? ¿Qué piensas de lo que se está haciendo en materia de novela y de poesía Mira, dentro de la isla? Cuba es un gran misterio para los estudiosos de la literatura latinoamericana y es injusto que lo sea porque es una gran desconocida. O sea, la mayoría de los estudiosos de la literatura cubana y de los críticos de la literatura cubana creen que la literatura cubana somos los cubanos que publicamos literatura fuera de Cuba. Y no es así. Es una pena que no se conozca la literatura que se hace dentro de la isla. Cuba es un laboratorio. Ha sido siempre un laboratorio. Es un país donde la literatura no se mide en cánones económicos. Y eso, aunque no lo creamos, incide mucho en el espíritu creativo. O sea, a ningún escritor cubano se le ocurre pensar en términos económicos a la hora de escribir. Están pensando todo el tiempo en términos estéticos. Están pensando en todo el tiempo en términos literarios. Y por lo tanto se hace una literatura que ha logrado filtrar, ha cambiado mucho en los últimos 20 años, pero ha logrado filtrar y equilibrar el buen gusto literario, la alta calidad literaria, con el llegar a un gran público. Quizás tenga que romper el cerco de la endogamia, una literatura que mira, también porque la literatura cubana, los escritores cubanos viajan poco y su realidad es la realidad que más conocen. Entonces una literatura muy endogámica, que mira hacia sí misma, que escribe sobre sí misma, que se regodea en sí misma. Cuando logren romper ese cerco, yo creo que se hablará mucho de la literatura cubana en los próximos años. Hay mucha gente con mucho talento, tanto en la poesía como en la narrativa, como en la ensayística, que lamentablemente no se conoce. No somos los que escribimos en España y publicamos en España, en París o en Nueva York o en Medellín, los escritores cubanos per se y el emblema de la literatura cubana. Creo que hay mucha obra dentro de la isla que no se conoce y que valdría la pena conocer. Yo me siento, cuando llego a la isla, me siento siempre muy superado por la gente joven, tiene una manera de contar y de escribir con una fuerza impresionante. Y como siempre pasa, el mercado va por detrás, va muy lento. Y algún día descubrirán todo ese potencial que hay. Porque sí, Alexis, creo que alguna vez te comentaba cuando viniste aquí a Medellín la última vez,
y no es por adular, pero es que lo que nos llega de Cuba a la revista suele ser de muy buena calidad. O sea, nosotros nunca hemos tenido que rechazar nada que nos venga Es de que es Cuba. impresionante. Y aquí es Es que es entonces, impresionante. por lo que dices, uno se pregunta lo siguiente, pues bueno, es una literatura que no es conocida, pero entonces uno por dónde la conoce, porque es que por dónde se No se, difunde. pero no se conoce porque realmente el mercado del libro, el mercado de la literatura no busca calidad, busca rentabilidad. Mientras no cambien los cánones, no interesará esa literatura, será rentable cuando será conocida cuando sea rentable, cuando el lector promedio esté buscando productos literarios de alto standing. Entonces, hay una gran extinción entre lo que pide el mercado, lo que buscan los editores y lo que propone Cuba. A mí no me gusta hablar en términos genéricos, en términos generales. No es Cuba, son escritores cubanos en particular. Entonces, claro, es muy difícil que tú te encuentres escritores con una gran formación, encerrados en su isla y encerrados y tienen una alta formación y un gran gusto por la alta literatura. Entonces, la alta literatura como que ya no se usa. Ahora lo que más se usa es la literatura que venda, la literatura que tenga una salida y que por lo tanto genere ingresos para este mundo empresarial que es el mundo editorial, ¿no? Entonces, por eso decía que Cuba es un oasis, es una cosa muy loca porque es un oasis. Yo, por ejemplo, todos mis libros los publico en Cuba. No voy a ganar dinero con la edición cubana, pero voy a tener una edición de 30.000 ejemplares cuando en España se publican 2.000, 3.000. Y en Cuba cada libro mío se publican 30.000, 40.000, 20.000 ejemplares y se agotan en 3 meses. O sea, sería un bestseller en España si vendiera lo que vendo en Cuba, ¿no? Mis libros de Chamaquili se han publicado 10 libros y cada edición de Chamaquili son 20.000, 15.000, 30.000, 20.000, 15.000, 30.000 y se agotan todos. Y el público pidiendo más y Pero pidiendo eso, más. eso indica que los cubanos son muy buenos lectores. Claro, hay una tradición lectora muy fuerte. La Feria del Libro de La Habana es uno de los acontecimientos culturales más impresionantes e increíbles de América Latina, donde tú te encuentras colas ingentes, enormes, para la gente cargando bolsas de libros. Verdad que la literatura es muy barata y está subvencionado, pero eso no, o sea, nadie tira el dinero. Tú no compras porque sea barato, tú compras porque quieres, porque necesitas. Más allá, claro, y más allá. Claro, entonces yo creo que sí, yo creo que la pregunta, Zuluaga, la respuesta es la literatura cubana es un gran misterio para el mundo exterior, eh, es una gran desconocida, hay grandísimos poetas, hay grandísimos cuentistas y hay grandísimos novelistas. Quizás la novela está empezando, Cuba es un país de cuentistas y novelistas, quizás la novela menos, hay menos novelistas, aunque en los últimos 20 años todo el mundo se ha lanzado a la novela. Pero la gran tradición cubana es la poesía y el relato corto. En esos dos espacios es un mundo inagotable. Yo les invito a que sigan rastreando cuentos cubanos y poesía cubana, porque es un mundo inagotable de una belleza impresionante. Bueno, ya para terminar, que se nos está acabando ya el tiempo, nos quedan muy pocos minutos. Juan Manuel, no sé si tienes algo más que añadir. No, yo sí es complacido con la entrevista. Muchas gracias, Alexis, por el espacio. La idea es que esta entrevista salga en el siguiente número de Cronopio que estamos preparando. Y es un placer tenerte en estos espacios de la revista desde que iniciamos, pues como te dije al principio. Sí. Yo admiro mucho vuestro trabajo, la revista me parece una joyita, me gusta mucho a nivel de diseño, a nivel de contenido, a nivel de proyección. Cuenten conmigo siempre, siempre tengo algo que dar, o sea, cada vez que quieran, o sea, no me pueden preguntar si tengo algo, porque ustedes necesitan, siempre tengo cuentos, para que tengan una idea, yo tengo 7 novelas inéditas y 5 libros de cuentos inéditos y no sé cuántos poemarios. O sea, cada vez que Cronopio necesite algo, yo encantado de colaborar, primero porque Muchas me gracias, gusta la Alexis. revista y me gusta la relación que han tenido conmigo desde el primer momento. Bueno, no, pues Alexis, nos honra mucho lo que dices, y no, para nosotros es un placer enorme contar con escritores de tan buena calidad como vos. Y bueno, no, pues claro, ojalá pues en el futuro podamos tener el gusto de tenerte de nuevo
en la revista. Uno piensa ahora con esto de la pandemia y estas épocas como de tanta penuria, uno ve que la gente ha buscado mucho el arte en estos tiempos, buscan la música, Claro, buscan la literatura, buscan porque en otras condiciones la gente tiende a pensar que esto no sirve para nada, que la humanidad claro. podría existir sin el arte y yo pienso que no. Las cosas bellas son tan necesarias como las útiles. Entonces, quisiera que nos dejaras un mensaje sobre eso para cerrar. Sí, yo pienso lo mismo, Juan Andrés. En épocas de crisis, en épocas de desgracia como esta que estamos viviendo, no edulcoremos la cosa, el arte salva, es una válvula. La poesía, la música, la danza, el teatro, el cine, el circo, cualquier cosa que te haga salir de la relación pedestre con una realidad que te golpea. Entonces, eh, mi reflexión, que creo que es una reflexión que no tiene más ventanas ni más misterio, es que es muy importante seguir compartiendo literatura, compartiendo poesía, compartiendo música, porque allí donde estemos más ahogados, un poema, una canción, un buen relato, una buena película, una imagen pictórica hermosa, nos saca a flote, nos sirve de válvula. Así que yo creo que nunca como ahora revistas como la vuestra son necesarias, eh, y, y el público lo agradece cada vez más. El público lo agradece cada vez más. Yo recuerdo que hace muchos años que se decía que la poesía era inútil, ¿no? Lo que ha salvado a la gente en el confinamiento es la poesía cantada, la poesía oral, porque la literatura oral, las canciones de Sabina, de Silvio, de Facundo Cabral, de Juanes, de Rafael, de cualquier cantor, la poesía oral es una válvula de escape para sacarte del pozo. Y yo agradezco siempre, siempre, siempre mucho que eso se pondere con el mismo valor que se pondera un texto escrito. Bueno, muy bien, Alexis, muchísimas gracias. Bueno, ya con esto pues terminamos esta entrevista. Nos alegra enormemente haberte tenido aquí y bueno, ya será para una próxima oportunidad. Estaremos publicando este en la edición 91 de nuestra revista. Juan Manuel. Un abrazo pues, Alexis, y síguenos sorprendiendo con ese arte tuyo, esos repentismos, esas novelas, esas historias. Acá tienes un grupo de amigos que siempre te aprecian mucho. Y muchas gracias por aceptar este espacio. Un abrazo muy grande, Juan Manuel, un abrazo muy grande, Juan Andrés, y Bueno. cuenten conmigo siempre, 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 siempre que puedan.